En los próximos 30 minutos veremos a los medios comunitarios y a los movimientos sociales creando un nuevo modelo comunicacional, tejiendo una red de medios a lo largo y ancho del continente. En los próximos 30 minutos veremos Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. Hoy en Alba TV, miramos lo que ocultaron los medios privados internacionales sobre la flexibilización de los viajes de cubanos fuera de su país. En la semana de la Nakba, los asentamientos judíos, una nueva forma de robo de territorio. Un extremo y otro del continente se encuentran cuando el equipo de Compa de México dicta un taller de comunicación para el pueblo mapuche en Argentina. La semana pasada, una gran cantidad de medios privados internacionales destacaban de las resoluciones del Sexto Congreso del Partido Comunista Cubano, aquella que flexibiliza los viajes al exterior. Para estos medios, el comunismo cubano está levantando una restricción que pendía sobre el pueblo desde hace más de 50 años. En el siguiente reporte, veremos más en profundidad aristas que la llamada gran prensa oculta deliberadamente. Los medios han anunciado a bombo y platillo que el gobierno cubano va a autorizar a sus nacionales, tras años de supuesta prohibición, el viajar al exterior como turistas. El mensaje es repetido hasta el infinito. El gobierno cubano en la actualidad no permite a su población salir del país salvo con permiso especial. Y dan a entender que muy pronto la población cubana podrá viajar libre y asiduamente por todo el mundo. Pero ni una palabra sobre las razones principales que impiden viajar a la inmensa mayoría de cubanos y cubanas que cuentan con dinero suficiente para hacerlo. Las regulaciones migratorias de los países receptores, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos. Increíblemente, son los medios españoles los que más inciden en culpabilizar al gobierno de La Habana de una supuesta violación del derecho a viajar de su ciudadanía, cuando es la ley de extranjería y las exigencias de concesión de visado por parte del gobierno de España el factor número uno que imposibilita dicho derecho. Televisión Española, medio público controlado por el Ejecutivo de Madrid, hacía este cínico relato. Uno de los obstáculos más simbólicos del régimen cubano está a punto de caer. El gobierno de Raúl Castro estudia permitir a sus ciudadanos viajar al extranjero como turistas. Ni una palabra de la exigencia a estos ciudadanos, por parte de la Embajada Española, de una carta de invitación, de una cuenta corriente con miles de euros y de otros requisitos que en la mayoría de los casos acaban en una arbitraria e inexplicable negativa de visado a miles de cubanos y cubanas que cada año desean viajar a territorio español. La periodista de Televisión Española mentía con todo descaro al presentar la noticia. Ahora necesitan un permiso especial muy difícil de conseguir. El llamado permiso de viaje al exterior o tarjeta blanca que debe conceder el gobierno cubano para que la persona inicie los trámites de visado con las embajadas de destino, ni es un permiso especial ni es muy difícil de conseguir. Es concedido en la inmensa mayoría de los casos. Solo existe una regulación especial para determinados profesionales, una medida adoptada como respuesta a la política de robo de cerebros por parte de Estados Unidos y Europa. Los médicos, por ejemplo, deben acreditar 5 años de profesión en la salud pública cubana para poder viajar. Motivos de seguridad nacional regulan también los viajes de miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. El canal La Sexta hacía esta presentación más propia de las televisoras de Miami que de un medio que se presenta como progresista. Los cubanos podrían viajar al extranjero como turistas, y eso sería la primera vez en 50 años que el férreo Estado comunista permite a sus ciudadanos viajar libremente al exterior. Este viaje al imaginario de la Guerra Fría lo hacía también el diario argentino Clarín, que mentía con total desparpajo. En 52 años de gobierno comunista, las autoridades permitieron solamente a trabajadores muy destacados viajar como turistas a países del desaparecido bloque soviético. Una mentira absoluta. El periodista César González Calero titulaba Adiós a los balseros cubanos, un artículo para el también diario argentino La Nación. En él decía que la hipotética supresión del permiso de salida podría acabar de una vez por todas con el drama de los balseros. Este autor, ex corresponsal en La Habana,
sabe a la perfección que el fenómeno de los balseros no tiene nada que ver con los trámites burocráticos para la salida de la isla. Si estos desaparecen de la parte cubana, los intentos de llegada ilegal a Estados Unidos seguirán produciéndose de la misma manera, porque sus causas son otras. En primer lugar, las diferencias económicas brutales entre Estados Unidos y los países de la región, Cuba entre ellos, y en segundo lugar, el doble juego migratorio del gobierno norteamericano, que niega el visado para viajar por vías seguras a miles de cubanos y cubanas, pero los acoge si llegan a su territorio arriesgando sus vidas. Ninguno de los medios ha dicho una palabra sobre esta maquiavélica política migratoria de Estados Unidos, algo básico para entender el contexto de la noticia. Y mientras repiten hasta la saciedad la falacia de que Cuba viola el derecho a viajar, jamás mencionan que Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe a su ciudadanía desde hace más de 50 años viajar a Cuba. Las noticias que estamos comentando parten de la lectura intencionada de una frase de 2 líneas contenida en uno de los 313 puntos aprobados por el reciente Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que indica que se facilitará a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas. Por supuesto, los grandes medios no han explicado que esta es una de las miles de peticiones de la ciudadanía cubana incorporadas al documento que a partir de ahora deberá guiar los cambios económicos en el país. Ni una sola alusión al proceso de democracia participativa llevado a cabo por cerca de 9 millones de personas a través de 163.000 asambleas celebradas en calles y centros de trabajo. El tema del turismo y los viajes, por ejemplo, generó 1.195 opiniones en dichas asambleas ciudadanas y en este punto el borrador inicial sufrió cambios sustanciales tras el debate popular. La desaparición de permisos y trámites administrativos por parte del gobierno cubano para quienes deseen viajar será un paso muy positivo sin duda, reduciendo molestias y posibles arbitrariedades, pero no porque vaya a garantizar que ahora cubanos y cubanas puedan viajar con normalidad, un derecho que seguirá cercenado por motivos económicos y por las regulaciones migratorias en destino, sino porque todo este asunto dejará de ser objeto de mentiras y manipulaciones de todo tipo, así como excusa para ocultar a los verdaderos culpables de que a miles de cubanos y cubanas se les impida salir de la isla, los gobiernos de los países ricos. Los asentamientos judíos son grupos de viviendas construidas ilegalmente en territorio palestino. El gobierno israelí los promueve por razones de defensa, pero la realidad es que se han convertido en la primera arma para despojar a los palestinos de sus tierras y eliminarlos en el caso de que se resistan. Este es el tercer material que les ofrecemos esta semana, en la que recordamos la catástrofe del pueblo palestino. The fall of 2010 was marked by a drastic rise in attacks by Israeli settlers against Palestinians. The last 3 or 4 months, which become the high level of these attacks. According to a report published by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, during the olive harvest, 50 such attacks against Palestinians were reported. 127 Palestinians were injured in these incidents, and over 3,700 olive trees were burned, uprooted, killed with chemicals, or otherwise vandalized. According to Ahmed Jaradat, coordinator of the AIC's Settlement and Settler Violence Project, over the last 4 years we have seen an increase in settler attacks against Palestinians during the annual olive harvest. It's appeared that this is systematic and organized violations during the olive harvest, which is very important for the Palestinians, especially in the north of West Bank. At this time we start to see, and this year is a good example for that, start to see that hundreds of the settlers engaged in this attacks against the farmers, preventing the farmers to enter their areas to pick up their olive trees. This is one. In addition to burning the olive trees, cut the olive trees, uprooted the olive trees, and in some cases they stolen what the Palestinians picked up from the olive trees. They stole this. Jaradat states that there is enhanced cooperation between settlers and the Israeli army. Sometimes the army stopped the settlers.
sometimes. But mostly they are not stopping them. They come later, and some attacks happened in the sight of the soldiers. But if the settlers come and attack the Palestinians, their homes or the Palestinians in the streets, and the Palestinians want to defend themselves, here the army become direct to attack the Palestinians. As Israel's West Bank moratorium on settlement construction ended, the Israeli army participated in the construction of new settlements, including helping to bulldoze targeted Palestinian lands. La cara que es distinta, la radio comercial calla, la voz prohibida, los medios matan las ideas o las mutilan, imponen la rutina como una negra cortina en la vida cotidiana pa' que no se vea la fila de pillerías y pase viola la injusticia. Por eso es importante que haya medios que no olvidan, pa' que este pueblo tenga su propia vitrina, pa' nuestras alegrías, también pa' las heridas y pa' que apliquemos nuestra propia medicina. Aquí la gente opina, nadie tira líneas, aquí no hay líderes, solo vecinos y vecinas practicando el poder de hablar sobre la vida, hablando la palabra entre la calle y la esquina. Y nosotros, en vez de aspirar a aruñar los medios convencionales y a tener nosotros también un Hollywood o una industria de la publicidad equivalente a ellos, usamos los espacios que hemos construido como trincheras también para la comunicación. Tenemos la capacidad de poner en las paredes, en los espacios donde hacemos vida, las paredes, las escaleras, en los barrios, en los campos, los mensajes, y que sean esos espacios la construcción de los discursos. El nivel de penetración que eso tendría me parece que va años luz más allá de lo que ha alcanzado la televisión, lo que ha alcanzado la radio, lo que ha alcanzado cualquiera de los medios masivos convencionales. El programa de hoy finaliza al sur del continente, en Neuquén, Argentina. Allí el colectivo Compa de México dictó un taller de comunicación para los y las jóvenes del pueblo mapuche, quienes asumieron el compromiso de apropiarse de las herramientas radiales y audiovisuales necesarias para continuar su larga y combativa lucha, ahora también en el plano comunicacional. Los antiguos cuentan que ha de llegar el momento en que los pueblos originarios de América se unan en cuerpo y espíritu y levanten su lucha contra el extranjero opresor. Mapuche es gente de la tierra, Mapu es tierra, territorio, universo, concepto amplio, ¿no? No tierra que se pisa, territorio. Creo que todos tenemos el mismo objetivo, o sea, aparte de difundir la lucha del pueblo mapuche, yo pienso mucho en las generaciones más chicas. Tengo 2 hijos, soy madre y pienso también en el impacto, analizando, ¿no?, cómo impacta la imagen en la gente más joven, en los chicos. Justamente ayer decían que ellos miraban mucho más televisión. Todas las noticias a nivel nacional son extraídas de fuentes así externas de información, y la de nivel local también. Entonces, como recorte del boletín oficial y recorte de otros lugares, pero no hay elaboración. Y es muy difícil que el resto del mundo se entere, ni acá llega la información, porque es muy difícil, nuestros peñas no tienen ese poder de los medios, es muy difícil conseguir eso porque está todo controlado por el Estado. Sabemos que existen tantas herramientas, medios de comunicación para poder difundir la lucha, para poder transformar, como decía también acá, y a eso queremos ir. De
acuerdo a esa base vamos a diseñar una estrategia de comunicación. Y ya en esa estrategia de comunicación no nos vamos a parar como pobres, ni nos vamos a parar como clase social. Nos vamos a parar como pueblos, con derechos. La estrategia de comunicación se está elaborando, se está trabajando, de a poco se está trabajando internamente. Si bien sabemos, estamos seguros de que la comunicación tiene que ser una herramienta al servicio del proyecto político organizativo del pueblo mapuche, en general, ¿no? Y bueno, por supuesto que como pueblo mapuche, pueblo originario, siempre tuvimos nuestros propios medios de comunicación. De repente son metodologías de transmisión de conocimiento que tienen que ver justamente de cómo nosotros entendemos la comunicación. Nosotros como pueblo nunca desechamos nada de que sea desconocido, siempre le dimos un uso con identidad. Bueno, nosotros como CONA, como jóvenes mapuche, hace un tiempo nos propusimos de empezar a trabajar en los medios de comunicación para darle una ayuda a nuestras autoridades. Bueno, en este momento empezamos a entrar a la Casa de Gobierno para hacer algunas tomas, si se puede, algunas entrevistas a los ministros. Contame, ¿cómo evalúan la entrevista o este diálogo con el gobierno? Digamos, dentro del 1 a 10, más o menos podemos darle 6 o 7 puntos porque quedan muchas cosas todavía para hacer. Digamos, este es un primer paso. ¿Cuál es la demanda concreta de la comunidad? Y la demanda concreta de la comunidad sería en este momento, y por hoy nosotros, todos el tiempo que venimos trabajando en esta lucha que se nos ha hecho tan complicado, el planteamiento, el posicionamiento dijo no a las petroleras, con nuestro territorio que sea libre y sano para las nuevas generaciones que vienen. Un espacio en donde podemos reflexionar en forma conjunta y construir formas nuevas de relaciones a través de la comunicación. Marichihueu, un espacio al servicio de la lucha mapuche, de la visión como pueblo originario mapuche. Vamos con esta comunicación fue fortalecer la identidad mapuche para construir nuevas relaciones, tanto interna como externa, que sea participativa, utilizando y generando espacios de debate, intercambio de información, que tenga identidad propia, hecha para los mismos. Definimos que queremos orientar nuestra comunicación a la sociedad, la mapuche, pero también a la gente mapuche. Eso lo queremos hacer. A los mapuches y a los... ¿Y los mapuches que estén acá o solamente en el pueblo, digamos, o los que estén en el campo? No, los que estén en el campo, porque en el campo del pueblo son mapuches. Bueno, mi nombre es Ayelén Chureo, soy CONA de acá de la organización Mapuche Nehuemapu y me estoy capacitando en lo que es edición de video. Yo elegí esta herramienta como una herramienta para darle identidad. Durante el curso, digamos, la capacitación, nos fueron explicando cómo planificar, primero que todo, un plan de trabajo y un objetivo. Después, qué herramientas se podían usar para lograr un buen documental o cualquier cosa que queríamos producir dentro del video. Seguimos haciendo un postal, un visual. Bueno, esto consistía en que teníamos que elegir un tema primero y qué queríamos mostrarle a alguien que nunca había visto un lugar, por ejemplo. Mirá que vos estás filmando y nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar la ruca de afuera un ratito. ¿De qué se trata?
Claro. ¿no? Y es como si estuvieras sacando una foto, pero... Todos los lugares que vos no claro. sabés. Entonces después entra la segunda secuencia, que es el nombre del lugar. Tener la misma cámara uno es como, ¿y cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo pongo? Si la pongo acá va a salir esto nada más, pero tampoco la quiero tener así encima mío. Y si la tengo así, no sé si va a salir bien porque no estoy viendo. Y por lo menos eso era lo que me pasaba a mí. Y bueno, después ahora lo más trabajoso fue empezar a diseñar un microdocumental. Y eso estuvo interesante porque teníamos que mirar el mundo que nosotros siempre vivimos, el mundo mapuche acá en este caso, como extraño. Cómo lo veíamos como extraño, pararnos en la vereda del frente y verlo como extraño, digamos. Y es como ir conociendo qué mensaje querés dar. Yo digo de trabajar un poco más con las preguntas de quiénes la van a hacer, cómo desarrollarla un poquito más. ¿Cómo se eligió el nombre de la radio? ¿Cómo lo tomó la gente? Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo nace el proyecto de la radio o por qué nace el proyecto de la radio? Yo le había puesto por qué surgió la necesidad de tener una radio. Bueno, la mía un poco es conversar sobre la historia, ¿no?, de la radio, que usted nos pueda contar al respecto, cómo fue el proceso que ustedes vivieron como un grupo que empezó a organizarse para tener un espacio radial. Mira, nosotros es un proyecto, quizá no era un proyecto tan de verdad, digamos, o nunca lo creíamos. Simplemente era un sueño que nace a partir de la lucha de Pulmarí en el 95, cuando se toman los territorios, o sea, se recuperan con forma de derecho del pueblo originario. Y después que caminamos un largo rato, dijimos, ¿por qué no tomar nosotros como jóvenes esta iniciativa de poner una radio adelante? Quizá nosotros mismos ni creíamos en la radio, ¿no? A las 5:30 dimos la primera señal, todo el mundo corría avisando a su casa, todo el mundo con celular y avisando que sintonice. Esto es la casita donde está el transmisor, donde está la antena. El transmisor lo tenemos acá dentro de esta casita que construimos nosotros como grupo. Y ahora venimos a ver la antena. Ahora está medio desnivelada, así que se va a ver cómo se puede quedar mejor. Así que por eso subimos acá arriba hasta donde estamos ahora. Por medio de esa comunicación que llega a través de la radio a la gente, o sea, hoy todos tienen radio, entonces es el medio por el cual la gente se informa acerca de la historia mapuche, acerca del conocimiento mapuche, acerca de los derechos que tenemos como pueblos originarios, acerca de lo que está ocurriendo con otros pueblos y la realidad que se surge aquí en Neuquén. Bueno, ahora vamos con un poco de historia mapuche. En 1810,
Ulonco mapuche fueron parte de la denominada Revolución de Mayo. Para el 1811, los mapuches habían logrado que por decreto se reconozca a los indígenas la intervención directa en funciones de gobierno de la Junta Grande. El pueblo mapuche nunca usó computadora, nunca usó una cámara de video, ni tampoco filmadora, ninguna tecnología, pero sí tuvo la gran importancia de mantener su oralidad. Y digamos, como una estrategia de comunicación fue esa la primera. Y ahora nosotros le estamos dando un contenido más fuerte que es o audio que se puedan servir. Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza a pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya! Hace más de 500 años levantamos que no agachamos el moño frente al Wicca Estado, el mismo que muchos nos ha robado. Para poder callarme no bastan las armas. Llegamos al final de esta mirada al continente a través de las cámaras de los medios comunitarios y los movimientos sociales. Este espacio, que se transmite de lunes a jueves de 9:30 a 10 de la noche, volverá con más historias contadas por sus propios protagonistas. Esto fue Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos.